Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro martes con Kardec. En esta oportunidad, pues como siempre, vamos a hacer una lectura inicial del libro Ave Luz por Germán Álvarez. Nos va a hacer la lectura. Adelante, Germán. Germán. ¿Aló? Listo. Listo. Bueno, el capítulo de hoy se titula Amistad. Judas Iscariote es visto como un personaje traidor en la historia del cristianismo por religiones que olvidan el cumplimiento de las profecías. Él fue un instrumento más para que el evangelio estuviese vinculado a las afirmaciones de los profetas del pasado, mostrando con los hechos la realidad de su existencia divina. Iscariote nació en una pequeña ciudad situada en el territorio de Judea, que en épocas pasadas fuera cuna y dominio del famoso rey David, conocido por sus conquistas sin precedentes. La aldea de Judas estaba localizada al sur de la región y mostraba gran escasez de producción de alimentos de primera necesidad. Con todo, las laderas de las montañas rocosas aliviaban las necesidades más inmediatas, principalmente con la producción de uvas y papas. Parece que Judas heredó el apellido de Iscariote de su cuna natal, denominada Cariot. Hacemos presente nuestro aprecio por ese personaje que aceptó en el mundo espiritual el desempeño de una tarea tan difícil. Judas Iscariote contempla el sol que comienza a esconderse, reflejando sus rayos dorados y moribundos en el gran velo de las aguas del lago de Genesaret. Con pasos agitados, camina por las márgenes del histórico lago. Sus pensamientos se agitan con problemas que lo hacen olvidar hasta de la esperanza. El subconsciente agita sus más sensibles nervios, haciendo registrar en su conciencia más o menos leve desagradables acciones de un pasado distante. Estaba en lucha consigo mismo, en serios conflictos íntimos, para los cuales no encontraba solución. Sabía de la reunión con el maestro en aquella noche, pero el impulso de huir parecía dominar el deber de comparecer y la lucha se mostraba aún mayor. Judas parecía más una hoguera humana bajo la forma de un apóstol. De un lado presentía un abismo sin fin y de otro vislumbraba a Cristo ofreciéndole las manos en forma del amor más puro que conociera en su paso por el torbellino de la tierra. Judas, debido al estado deprimente en que se encontraba por varias veces, sentía que todos los compañeros eran sus enemigos. Tenía miedo de ser traicionado por sus compañeros más íntimos y nunca confiaba en sus propios padres. Su depresión se acentuaba cuando volvía a su tierra natal. La noche llega lentamente y una mano invisible toca suavemente su cabeza agitada, calmándola. Judas dobla sus rodillas en un pequeño puñado de arena
y busca a Dios a través de la oración. Se acuerda nítidamente de Jesús y de sus compromisos para con la comunidad de apóstoles y parte, aunque atrasado, hacia la reunión marcada por los discípulos con la presencia iluminada del Divino Maestro. Entra disimuladamente al salón, sin ser visto. Sin embargo, ve dos antorchas de luz iluminándolo con esplendente cariño y sin querer es envuelto por aquella increíble suavidad. Ya comenzó Se perdió el sonido, Germán. entra disimuladamente al salón sin ser visto. Sin embargo, ve dos antorchas de luz iluminándolo con esplendente cariño y sin querer es envuelto por aquella increíble suavidad. Ya con el corazón tranquilo, toma asiento. Ve algunas letras en el pequeño sitial en que Jesús se sentara, que llaman su atención. Ave luz. Pedro, comprendiendo la intención de Jesús, se levanta y ora con inefable humildad. Dentro del salón corría una brisa portadora de energía espiritual, interligando el amor de Jesús con todos sus compañeros. Un suave perfume es percibido por todos. Cuando Cristo abre los ojos para bendecir a sus discípulos, nota cierta expresión en la mirada de Judas, que se levanta tímidamente y dice con interés: Señor, ¿qué es la amistad de la que tanto escucho a los compañeros de aprendizaje y cuya eficacia desconozco casi por completo? No siento, maestro, por más que me esfuerce, amistad por nadie. ¿Será que nací desprovisto de esta virtud por herencia de mis ancestros? Cristo mira a Judas compasivamente y responde con firmeza: la amistad, hijo mío, nace de ideales afines. No trates de despreciarte a ti mismo ni a los otros por no sentir aún la seguridad de la que necesitas con relación a los compañeros. Y no puedes por tales motivos juzgar inferiores tus sentimientos por no ser idénticos a los de tus semejantes. Hoy, al caer la tarde, bordeando el lago de Genesaret, te encontrabas confuso. Al apelar a la súplica, todo se aclaró en tu corazón torturado. Fue la mano divina que vino a tu encuentro por la misericordia de Dios. Y después de la súplica, ¿qué hiciste? ¿Tomaste la decisión de satisfacernos con tu presencia? Continúa usando el poder de la oración en las horas de inseguridad, sin que tu razón interfiera la simplicidad y la espontaneidad de este acto divino. Judas se abrió a la expectativa, brilló en su último alguna esperanza. Algo dentro de él le decía respeto de aquel Señor que hablaba con tanta sabiduría, que estaba presente en lugares nunca sospechados. Su pensamiento ardía de emoción y de encanto. Sus labios susurraban quedamente al compás de la disciplina. ¿Será que este hombre es el mismo Dios? Entre nosotros, estando solas, solo yo sé lo que pienso y hago. ¿Cómo me vio él andando afligido a las orillas del Genesaret? El maestro dio el tiempo y prosiguió su alocución. Judas, hijo mío, no podemos exigir amistad a persona alguna. Ella es como los primeros lazos del amor entre las criaturas. Y si manos inhábiles no consiguen atar esos lazos, es de buen senso que
que no te desanimes de la grandiosa labor de conquistarla a través del trabajo de autoperfeccionamiento en el silencio de la caridad. Ninguno de nosotros nació con deficiencia, ya que esto implicaría una deficiencia de Dios, lo que sería el absurdo de los absurdos. Es justo que creáis en la paternidad del Señor que nos guía a todos, sin distinción. Él ve si hay alguna restricción en el aire que respiras, en el agua que bebes, en los alimentos que comes. Son elementos de vida, de carácter universal, que difunden la paz y multiplican la vida en todas partes, en nombre de aquel que nos creó por amor. El grupo pareció olvidado de que pertenecía al mundo físico, viviendo solamente en el reino de la mente, donde Jesús era el centro de las emociones espirituales. Judas intentó ampliar sus indagaciones, mas el nazareno prosiguió con afabilidad. Si quieres confiar en los otros, Judas, prepárate primero para que puedas confiar en ti mismo. La amistad surge de la confianza, de la seguridad de que estás siendo útil sin que la usura exija algo a cambio cuando creas ver entre tus hermanos que te rodean enemigos. Eso es reflejo del enemigo que alimentas dentro del corazón, de la duda, de la maledicencia, de la ambición y de la pereza. Debes estar atento a eso. No hagas a los otros lo que no quieres para ti mismo. Si por desventura fueres afectado por alguna falsedad, es bueno que no te olvides del perdón. Si por acaso tu compañero no te dio la atención merecida, espera con humildad que el tiempo ante tu educación hará que tu hermano comprenda la necesidad de tu compañía y repare aquel gesto impensado con redoblado cariño a tu favor. No debemos escoger a quien dedicamos gentileza, pues la sonrisa, en vez de debilitarnos, armoniza nuestro ámbito de vida. No niegues alegría a nadie, pues la felicidad camina también por esas vías. El maestro daba a entender que veía las estrellas a pesar de la presencia del tejado. Fijaba los ojos en lo alto, estampando en su noble rostro una expresión encantadora. Dejando que el silencio dominase el ambiente, espera algunos minutos, nadie se manifiesta. Judas en ese momento retrocedía en el tiempo y en el espacio. Realizaba viajes con el pensamiento. Descortinaba lugares que nunca imaginaba que existían. Se acuerda claramente de Dios y ve en Cristo la figura más autorizada para hablar sobre las leyes del Creador. Deduce, entonces, que su magnánima presencia desluce las figuras de todos los reyes de la tierra, de todos los sacerdotes del mundo, y confunde a todos los sabios de todas las filosofías. Jesús, casi transfigurado, acentúa con delicadeza: Judas, si realmente quieres tener amistad, no es que falte fidelidad en tus pensamientos, palabras y obras, porque aquellos a los que quieres como amigos tal vez esperen esto de ti. Todos nosotros tenemos grandes compromisos con los cielos y es de justicia que cumplamos nuestros deberes delante de Dios, nuestro Padre Celestial, y de nuestra conciencia que es el mismo Dios dentro de nosotros. Si el amor nace de la amistad surge del esfuerzo que dedicamos a la adquisición del amor. Comienza hoy mismo a sentir amor por toda la creación, para que puedas llegar a los hombres con acentuada seguridad y tenga la certeza de que no será en vano realizar ese ejercicio espiritual. El sol nace para todos, así como la lluvia, así como la amistad de Dios
para con nosotros y de nosotros para con nuestros semejantes. Trabaja y sirve indistintamente, que la vida premiará sin contar los errores todos tus intentos de laborar por el bien inmortal. Judas estaba emocionado al escuchar tantas palabras sabias. Se mantenía de pie por respeto al Señor. De sus ojos cerrados caían abundantes lágrimas. Los 11 compañeros parecían tranquilos, pero también lloraban por dentro de tanta alegría espiritual. Ellos escribían en sus corazones con el dedo de la inteligencia letras de luz ligadas a las enseñanzas ministradas por el divino donador. En aquella noche inolvidable en que Judas Iscariotes, a través de la evidencia, descubrió, brillando en el sitial de madera donde Jesús se sentaba, la expresión Ave Luz. Bien, aquí el maestro nos está dando una lección de vida acerca de la amistad a través de Judas, que Judas tenía como dormido ese sentimiento, no lo lograba identificar dentro de él. Y con esas lecciones que Jesús logró darle y, y, y enseñarle, logró despertar ese sentimiento en él, que es a través del amor, a través de la caridad y a través del bien para el prójimo, ¿verdad? Entonces, Bueno, realmente solamente me queda una inquietud cuando el espíritu, que es Shaolin, ¿no? sí, sí. Este espíritu Shaolin es uno de los amigos de Francisco de Asís. Eso está narrado en el libro Francisco de Asís por el espíritu Miramés, creo es. Entonces, este es el espíritu. Y bueno, ya sabemos que Francisco de Asís está ligado también al Maestro Jesús, pues es una reencarnación posterior de Juan Evangelista. Entonces, por eso, este espíritu también hace parte de ese conjunto, ese colegio apostolar, y por eso tiene mucha información y ha recopilado este libro, pues, que tiene unas conversaciones muy interesantes del maestro con sus apóstoles. Sin embargo, a mí me queda una inquietud que debo expresar, porque al inicio él dice que siente mucha simpatía por Judas, porque siempre Judas ha sido tomado como el traidor, el malo del paseo, digamos así. Sin embargo, él valora el que desde el plano espiritual, dice él, él haya tomado la decisión, pues la misión o la tarea engorrosa de haber hecho esta situación, esta traición. Entonces me deja dudas porque yo pienso que nadie tiene por anticipado una misión negativa. Él lo hizo. Lógicamente había todas las posibilidades al ser el miembro del colegio electoral, pero pienso que por anticipado nadie tiene una tarea, una misión negativa. Él fue libre. Igual al maestro lo iban a asesinar. Eso era un hecho. Porque nadie que dice la verdad a los hombres, ni en los tiempos de Jesús, ni en nuestros tiempos, muere serenamente en una cama de viejo. No.
normalmente es asesinado, porque por lo menos en un planeta todavía atrasado como el nuestro, no dejan que una persona diga la verdad sobre todo a los poderosos. Y eso fue lo que hizo Jesús, decirle las verdades a los poderosos de su época, que eran las personas que tenían digamos, el poder, digamos, religioso. No tenían el poder político porque tenían digamos, una conquista romana, que eran los que tenían el poder político, pero tenían el poder religioso, todos los del Sanedrín. Y el decir todos sus abusos, pues le conllevó a que determinaran su muerte, ¿sí? Lo que pasa es que ellos quisieron hacer esa muerte con todas las apariencias de la legalidad, ¿sí? A través de Roma y bueno, conspiraron para asesinarlo, pero igual lo iban a asesinar. Entonces, yo pienso que esta causa o esta situación de la muerte de Jesús no necesitaba un mártir negativo, es decir, una persona que lo entregara. Pues respeto la posición de este espíritu, y habría que profundizar y ahondar más las razones por las cuales él las dice, que no las dice acá. Pero eso no me pareció. El resto de esa conversación sí me parece bien interesante, como lo has dicho tú, Germán, el valor de la amistad, sobre todo en una persona como Judas, que era una persona osca, y él mismo le expresó allí delante de todos sus apóstoles, lo cual es valiente, lo cual es respetable, que una persona se confiese con sus compañeros de que él no sentía la necesidad de ser amigo de nadie. Y entonces, pues, es cuando Jesús le explica todas estas situaciones de que hay que buscar en la oración, como lo había hecho él en esa tarde, y no, lo dice allí muy claro Jesús, no dejarse confundir por la razón, porque cuando uno ora, a veces en sí surgen de esa oración, de ese encuentro con la espiritualidad superior, unas acciones impulsivas. La acción impulsiva de él fue reunirse con esas otras personas que no consideraba sus amigos, pero que les abrían las puertas de su corazón, Jesús y sus compañeros de apostolado. Y dice Jesús que algo que después va a aparecer en el libro de los espíritus, ¿verdad? Que no hay que dejar confundirse por la razón, porque después la razón te puede decir, no, pero ¿por qué te vas a reunir con esas personas si esas personas no son amigas tuyas? O van a pensar que tú eres inferior, o que los necesitas a ellos. ¿Por qué? Porque la razón se puede ensuciar, digamos así, tiznar, corromper por el orgullo. Entonces, por eso es que la razón todavía en nuestra época no es del todo infalible, porque la razón está envuelta en tanto orgullo que todavía tenemos los seres humanos habitantes de este planeta. Entonces dice Jesús eso, que no deje, cuando ha hecho una oración, no deje, digamos, desorientar por la razón eso que la oración te había impulsado a hacer, como fue lo que él hizo allí. También dijo algo muy interesante Jesús, que antes de ser amigo de otro hay que ser amigo de sí mismo. Antes de buscar sentir confianza por otro, hay que sentir confianza por uno mismo. Es decir, nadie puede dar lo que no siente o no tiene por sí mismo. Es muy importante eso. Si tú no sientes afecto, amor, comprensión, cariño por ti mismo, muy difícil que tú se lo puedas brindar a otro ser, a otra persona, ¿verdad? Porque el amor empieza por casa, por nosotros. Entonces, muy interesante. No sé si alguien más quiera decir algo sobre esta lectura de la amistad, este diálogo. No, Marta. referente a lo que tú dijiste, que nadie
es programado para una cosa negativa, pero tiene su libre albedrío entre elegir, entre actuar bien o actuar mal. Entonces, Judas pensó que él estaba haciendo bien según sus conocimientos, hasta donde llegaba su evolución espiritual, pensó que estaba actuando bien y que haciendo eso, traicionando él no sintió en ese momento que estaba traicionando, hasta que no vio las consecuencias de su acto, es que él se da cuenta que sí lo traicionó. Entonces, pero él no fue programado. Todos somos programados para el bien, pero cuando estamos acá encarnados, elegimos entre hacer las cosas bien o hacerlas mal, de acuerdo a nuestra ignorancia espiritual, actuamos. O porque todos tenemos conciencia, nuestra conciencia traemos grabado qué es el bien y qué es el mal, pero a veces sabemos que una cosa es mal, pero ignoramos las consecuencias que nos va a traer en el futuro. Eso le pasó a Judas. Excelente, excelente Marta, porque complementas muy bien. Es decir, en realidad no quería traicionar, él en vez de engañador fue engañado, ¿sí? Por ese poder que estaba alrededor. Entonces él en vez de engañador, pues él fue el engañado, ¿verdad? Por ese poder dominante religioso. Entonces, no era su intención, pero igual lo hizo eh, por medio de su libre albedrío. O sea, no comprendió el verdadero mensaje de Jesús. Y bueno, no lo podemos dejar ahí, simplemente tenemos que recordar que luego Judas, después de una serie de reencarnaciones sucesivas, él logra, digamos, reivindicarse con la causa espiritual del planeta y encarna como Juana de Arco. Juana de Logra Arco, reparar. Perdón. La palabra sería reparar, la Sí, palabra sería reivindicarse. reparar. Exacto, reparar, claro que sí. Él es una expiación porque él también es ajusticiado por la autoridad. Ahí sí sería tanto la política como la religiosa, porque a Juana de Arco la quema la Inquisición con la venia de la parte política, ¿verdad? El rey de Francia le entrega prácticamente, vende al rey de Inglaterra, a esta heroína francesa. O sea, el traidor allí fue el rey de Francia, y por una bolsa de monedas también, que le es entregada por el gobierno inglés, vende a Juana de Arco, o sea, una expiación, pero ella cumplió una misión espiritual importante, porque todavía no era la hora de que el gobierno o evitó que Inglaterra conquistara en ese momento 100% el territorio francés, y eso hizo pues que muchas cosas tuvieran una pausa hasta que Francia fue la protagonista de la mayor revolución social de la humanidad, que fue la Revolución Francesa, que, bueno, dio pie para muchas otras libertades en América especialmente. Entonces, todavía no era el momento, o evitó Juana de Arco con su lucha que fuera Francia conquistada por los ingleses, que hubiera cambiado completamente el panorama tanto político, religioso y espiritual del planeta. Entonces fue una labor muy importante con la que reparó Judas en esa encarnación de Juana de Arco, y fue muy importante para la humanidad. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro estudio del libro de los espíritus. No sé quién quiera ayudarme con la lectura del libro de los espíritus, de los hermanos que están actualmente aquí que han ingresado.
¿Quién quiere hacer la lectura del libro de los espíritus? No todos a la vez. Se puede bloquear aquí la transmisión si todos a la vez quieren decir o quieren alzar la mano. Bueno, y el Evangelio sí. ¿El Evangelio quién? Uy, pues hoy están súper mudos. Bueno, Milagro ganen. Milagro, ¿cuál? ¿El libro de los espíritus o el Evangelio? Hola, Abel, ¿cómo vas? Hola, el libro Lili. De los espíritus, si quieres. Perfecto. Muy bien. ¿Y el Evangelio? Para de una vez adjudicarlo. El Evangelio según el espiritismo. El libro de los espíritus. Bueno, vayamos avanzando entonces con el libro de los espíritus porque no nos podemos quedar aquí. Entonces, me acompañan con la oración, por favor, la oración de inicio. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos todos aquí en su nombre. Gracias por nuestros amigos espirituales, nuestros guías espirituales, aceptar esta cita con el conocimiento, con la amistad, como decía la lectura inicial, con el amor a las causas espirituales superiores de las que todos somos aprendices. Estamos aprendiendo a amar, aprendiendo a prepararnos, aprendiendo a ser útiles para los demás. Todos somos aprendices, apenas tenemos excelentes maestros en todos estos libros, en todos estos mensajes que recibimos, que ellos todos nos ayuden a seguir este proceso de aprendizaje y de práctica también. No nos podemos quedar en la teoría, la práctica de todas estas enseñanzas para que cada día podamos ir creciendo, ir evolucionando, ir mejorando, cada día ser mejores que ayer, y así continúe este proceso que es eterno, que no vamos a parar nunca, gracias a Dios, porque somos hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No tendremos fin, no tendremos punto final, sino que siempre estaremos caminando, acercándonos a esa suprema perfección que es Dios a través de todas las etapas evolutivas que tengamos. Que esos espíritus representantes de Dios y de Jesús aquí en la tierra nos sigan acompañando, nos sigan intuyendo para que podamos perseverar en todas estas actividades. Que así sea. Así es. Que así sea. Bueno, Lili, entonces te comparto por dónde vamos en el libro de los espíritus. Vamos por... bueno, es la pregunta 413. Visitas espíritas entre personas vivas. 413 es el capítulo 8 del libro 2. Pero es mejor, te guías más rápido con la pregunta. La número de la pregunta es la 413. Está en el capítulo 8, Emancipación del Alma. Ya la tengo. Exacto. Está en el capítulo 8, Emancipación del Alma. Ya vimos la semana pasada el dormir y los sueños. Y vamos entonces hoy con estas visitas espíritas, o sea, espirituales. No es que son solamente los espíritas los que hacen estas visitas, no, que son visitas espirituales. Kardec, para referirse a las acciones de los espíritus, dice espíritas muchas veces, ¿sí? No es que sean solamente los espiritistas, sino que son
todos los espíritus encarnados, por eso dice ahí, visitas espíritas entre personas vivas. Ese Sí. es para explicar un poco ese título. Listo, Lili, vamos entonces con la 413. Ok, pregunta 413. Del principio de la emancipación del alma durante el sueño, parece resultar que tenemos una doble y simultánea existencia, la del cuerpo que nos da la vida de relación exterior y la del alma que nos da la vida de relación oculta. ¿Es exacto esto? En el estado de emancipación, la vida del cuerpo cede lugar a la vida del alma, pero propiamente hablando, no son dos existencias, más bien son dos fases de la misma existencia, porque el hombre no vive doblemente. ¿Vamos viendo pregunta por pregunta o...? Sí, todas, porque todas se relacionan, entonces Okay. no vale la pena pararnos todavía, De sino... una a una. Exacto, Okay. de una en una. ¿Dos personas que se conocen pueden visitarse durante el sueño? Sí, y muchas otras que creen no conocerse se reúnen y conversan. Sin sospecharlo, puedes tener amigos en otros países. El hecho de visitar durante el sueño a personas que pueden ser seres útiles, amigos, parientes y conocidos, es tan frecuente que casi todas las noches lo verificáis. 415. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? Generalmente, al despertar, se conserva la intuición y con frecuencia origina ciertas ideas espontáneas que no se explican y son la misma que se han adquirido durante aquellas conversaciones. 416. ¿Por qué el hombre, por medio de su voluntad, provoca las visitas espíritas? Puede, por ejemplo, decir al dormirse, quiero encontrarme esta noche en espíritu con tal persona, hablarle y decirle tal cosa. He aquí lo que ocurre. Al adormecerse el hombre, se despierta su espíritu y con frecuencia lo que ha resuelto el hombre está muy lejos de seguirlo el espíritu, porque la vida del hombre interesa poco al espíritu. Cuando está desprendido de la materia, esto se aplica a los hombres ya bastante elevados, pues los otros pasan de muy distinto modo su experiencia espiritual. Se entregan a sus pasiones o permanecen inactivos. Puede suceder que según el motivo que se propuso el espíritu, vaya a visitar a las personas que se desea. Pero aunque tenga esa voluntad estando despierto, no es una razón para que suceda algo así. Pregunta 417. ¿Un cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse en asamblea? Sin ninguna duda, los lazos de amistad antiguos o recientes reúnen con frecuencia de este modo a diversos espíritus que son felices estando juntos. Por la palabra antiguo es preciso entender los lazos de amistad contraídos en otras existencias anteriores. Traemos al despertar una intuición de las ideas que adquirimos en esas conversaciones ocultas, pero ignoramos su origen. Pregunta 418. Una persona que creyese muerto a uno de sus amigos, no estándolo, ¿podría encontrarse con el espíritu y saber así que está vivo? ¿Podría en este caso tener la intuición al despertar? Como espíritu puede, ciertamente verlo y conocer su suerte. Si la creencia de que está muerto su amigo no la tiene impuesta como una prueba, tendrá un presentimiento de su existencia, como podrá tenerlo de su muerte. Bueno, hasta aquí llega. Ahí Sí. sí hacemos un pare. Ahí sí hacemos un pare. Y no sé si nos quieres decir algo de pronto de que te hayas captado de esto, de estas preguntas. Si entendiste, pues, te quedó algo. Sí, claro, sí, y bastante, pues el tema de uno, pues tener como estos encuentros
entre personas vivas al dormir, pues no lo había visto anteriormente y es muy interesante el tema, honestamente. Y sí, me quedó bastante claro. Bueno, fíjate que hay hasta un término que se usa, que es un término en francés, déjà vu. ¿Sí? Precisamente te iba a preguntar por eso. Claro. Y por personas que tú ves en los sueños que tú dices, yo nunca había visto a esa persona y vi una persona extraña en un sueño, entonces también como que te quedas así como que soñé con alguien, pero yo nunca lo he visto, o sea. Exacto, entonces el déjà vu puede tener dos razones. Algo o alguien que tuviste en un sueño, bueno, porque ya recordemos que los sueños son las vivencias que nosotros tenemos en ese momento, que le llamamos de emancipación del alma. El cuerpo queda allí en la cama, pero el espíritu está ansioso, ¿verdad? Él no pierde el momento de separarse del cuerpo, porque es que el verdadero estado del espíritu no es encarnado. Esta no es la verdadera situación, posición de un espíritu. La verdadera situación de un espíritu es ser libre. Entonces, él no pierde la oportunidad de desprenderse del cuerpo. Y por lo tanto, en ese momento se dan muchas percepciones, muchas visitas, ¿sí? Precisamente es el título del estudio, visitas espíritas entre personas vivas. No solamente, como decía ahorita, entre espíritas, todas las personas, ¿verdad? Todos los 7.300 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, cada vez que descansa su cuerpo, sale el alma a tener diferentes situaciones, vivencias. Entonces, una de ellas puede ir a otros lugares, en otros países, ¿sí? Y si es un lugar que nos gusta o que nos ha gustado en existencias anteriores, pues nuestra alma, si estamos en América y resulta que habíamos encarnado en Europa y hay lugares en Europa que nos encanta, pues nos vamos para Europa, ¿verdad? Nos vamos para Europa. Entonces, o nos vamos para otros lugares, ¿sí? Entonces, de pronto hacemos un viaje a ese lugar de turistas, nos vamos para un lugar X, Y o Z y reconocemos el lugar. No nos sentimos extraños, sino nos sentimos completamente identificados con el lugar, ¿sí? Entonces, eso puede ser o en una existencia anterior, como ha pasado con muchos niños, sobre todo que han recordado lugares en donde habían encarnado en existencias anteriores, o puede ser producto de esa libertad del alma a través de nuestro descanso corporal, ¿sí? Y esas personas que tú hablabas, pues también pueden ser por esas dos causales, porque las conocemos por nuestro desdoblamiento del alma en el momento del sueño, o porque fueron seres que conocimos en nuestras pasadas existencias y nos reconocemos. Ese es el déjà vu, ¿verdad? Que tiene varias causales. Entonces, cuando nuestros seres queridos, pues yo que tengo una hija ahora mismo en Estados Unidos, cuando nuestros seres queridos parten a otros lugares, pues no debemos sentir esa aflicción tan profunda, porque nos podemos encontrar prácticamente todas las noches, ¿verdad? Nuestra asistencia, nuestra vigilancia no va a detenerse porque esa persona se haya trasladado para otro lugar. No la vemos de pronto en vigilia, pero tenemos 8 horas de sueño para encontrarnos con ella y seguirla asistiéndola y seguirla vigilando. Lógicamente sin violar su libre albedrío. Tenemos que ser muy respetuosos con las personas, con lo que cada persona desee, ¿sí? Y tampoco debemos sentir esa aflicción tan profunda, tan desgarradora, que algunas personas la lleva al extremo de la muerte, ¿verdad? Cuando un ser querido parte. Es otro aprendizaje que debemos sacar de esta lección del día de hoy, sobre todo tantos amigos, tantos conocidos, tantos colegas
tantos familiares que están partiendo por esta pandemia, ¿verdad? No, la partida no es definitiva, ¿verdad? Como hasta ahora lo tenemos, el concepto de la muerte definitivo, o va al cielo o va al infierno, como lo veíamos el sábado, ¿verdad? Sino que todos nos podemos reencontrar precisamente también en el momento del sueño, del descanso corporal, y lógicamente cuando partamos también, cuando desencarnemos. Yo precisamente en las últimas semanas, yo soy muy malo para recordar los sueños, casi no recuerdo, pero últimamente eso como que está cambiando, porque en las últimas semanas he tenido unos recuerdos. Hoy me pareciera que hubiera tenido el encuentro con Manuel Herrera, cuya partida fue tan dolorosa para mucha gente en la ciudad de Barranquilla, el director del huerto, el dueño del huerto, claro. Manuel. Hoy soñé con él y una conversación totalmente nítida, totalmente lógica, ya por una persona de la familia también, conocida por ambos, pues también me había hablado de un sueño que también lo había visto como él capacitando allá en el mundo espiritual, y yo también lo vi de esa manera. Entonces es algo que como que coincide, pareciera que está él en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces no son muy frecuentes recordar mis sueños, pero indudablemente es una oportunidad para recordar, para reencontrarnos con esos seres queridos que ya partieron de la tierra, que están en el mundo espiritual, y que es una oportunidad para visitarnos. Son visitas. Así como visitamos a los conocidos que están en la cárcel, ¿verdad? Hay un día de visitas, ¿sí? Asignado. Nosotros estamos en la cárcel del cuerpo, pero es a la vez, además de que es cárcel, es un préstamo bendito que nos ayuda a evolucionar, ¿verdad? Entonces, el amigo que no está allá en la cárcel visita al amigo que sigue en la cárcel. Esas son las visitas entre desencarnados y encarnados. Y las visitas entre encarnados, pues son estas oportunidades que nos da el cuerpo de liberarnos de él momentáneamente y poder encontrarnos con otros seres en otros lugares. Entonces, una pregunta, Abel. Sí, claro. Cuando uno sueña con familiares muertos, pero tú los ves en el sueño, pero no te hablan ni nada, ¿será que en realidad no hablan o simplemente nosotros cuando despertamos no nos acordamos o simplemente tú no los ves mover los labios, porque muchas veces pero sí se comunican, porque muchas veces, bueno, cuando estamos desencarnados no necesitamos mover los labios. Con el pensamiento se pueden transmitir esas ideas, ¿sí? Puede ser eso. Ahora puede ser también que si tú sientes que no tiene una conexión, puede ser que no esté en el mejor momento, que todavía se esté recuperando, que esté en un proceso y que no está tan vital como debería estar, como cuando estaba encarnado, ¿verdad? Pueden ser varias causas, pero los espíritus no tienen necesidad de mover los labios para comunicarse, ¿verdad? Incluso conozco personas encarnadas que captan el pensamiento de otros. Entonces, imagínense, los espíritus tampoco tienen necesidad de pronto de movilizar los labios, sino que pueden captar el pensamiento, pueden comunicarse con nosotros, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre este tema? Visitas espíritas entre personas vivas. Bueno, yo me voy a referir al punto en que de una de las preguntas que decía que, por ejemplo, una persona encarnada podría decir antes de acostarse, hoy quiero irme a encontrar con fulano o con fulana. Resulta que no, que depende de la evolución del espíritu encarnado. Si el espíritu es muy evolucionado espiritualmente,
de pronto le funcione programarse para un encuentro con otro ser que se supone que también está a su mismo nivel de evolución. Y los que no estamos tan evolucionados, podemos creer que nos programamos, pero no va a suceder ese encuentro. Es lo que entendí de una de las preguntas que se refieren a ese punto. Sí, porque muchas De veces que, no somos totalmente coherentes, ¿verdad? Entre lo que en la vigilia queremos o creemos y en lo que realmente nuestro espíritu espera y quiere. No siempre estamos integrales, no siempre estamos tan coordinados, ¿verdad? No siempre estamos tan conscientes que cuando estamos de libres lo que del se cuerpo, quiere. Uh-huh. exacto, que cuando estamos libres del cuerpo, pues nos vamos para otro lado, no vamos para lo que posiblemente programamos. Para O eso para lo que nos podemos, sirven. sí, para eso podemos pedirles a nuestros guías, porque nuestros guías respetan aún en ese momento nuestro libre albedrío, pero podemos pedirle a los guías que nos ayuden, ¿sí? Ya es de esa manera, nosotros pidiéndoles, solicitándolo a ellos que nos ayuden a ir a estas que hablaban aquí, las asambleas, ¿verdad? Estas reuniones que nosotros sabemos que muchos asistimos a esas asambleas en el momento del sueño, ¿verdad? Que nos lleven a esos lugares para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Y creo que decíamos la semana pasada de que muchas veces durante el sueño de nuestro cuerpo, durante esa emancipación del alma, realizamos tareas, realizamos obras que luego de nuestra desencarnación encontramos concluidas. Y ha sido por esa tercera parte de nuestra vida, esas 8 horas diarias de descanso que podemos realizar muchas tareas. ¿Sí? Es otro ejercicio de nuestro libre albedrío, ese tercio de nuestra vida que dormimos y que duerme nuestro cuerpo o descansa nuestro cuerpo, nuestra alma no. Entonces podemos realizar muchas y valiosas acciones durante el sueño. Podemos decirle entonces, para terminar con la idea de que nos planteaba Marta y de la pregunta, que podemos decirle a nuestros guías espirituales que nos ayuden a ir a esos lugares que nosotros deseamos, esos lugares productivos, esos lugares de crecimiento, esos lugares de aprendizaje, ¿verdad? Y seguramente ellos nos van a ayudar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora. Algo que quería decir es que Barbo decía en una charla que uno cuando se va a acostar debe siempre pedir de ir si estoy en condiciones para realizar un trabajo espiritual, que mi guía espiritual me conduzca a realizar ese trabajo, o si es lo contrario, que no estoy en condiciones de realizar un trabajo, sino que necesito ayuda, entonces que me lleve a ese lugar donde yo pueda recibir una ayuda espiritual, una orientación, y que sobre todo que recordemos esos buenos consejos de los espíritus superiores. Así es, perfecto. Es un gran consejo. Bueno, entonces ahora sí, defíname quién quiere abrir el Evangelio, que todavía nadie ha surgido como voluntario para abrir el Evangelio, que es el paso siguiente de nuestro estudio del día de hoy. ¿Nadie? ¿El Evangelio? Entonces lo abro yo. Lo abro yo, Abel, pero regáleme un momentico, por favor. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, vayámonos preparando todos para esta nueva elevación de pensamiento que vamos a realizar. ¿Me avisas, Gisela, cuando haya regresado? Vamos entonces. Ya lo tengo en mis manos. Listo. Entonces vamos a pedirle a esos amigos, a esos guías de que precisamente hablábamos ahorita, especialmente y particularmente el guía espiritual de Gisela, el guía asignado para su estudio de la doctrina espírita también, que puedan envolverla a ella en esas energías sutilísimas, en esas energías elevadas, para que ella pueda abrir el Evangelio según el espiritismo en esa lectura que le conviene más a ella, a todo su entorno y a todos nosotros los aquí conectados con este estudio de Marte con Kardec. Muchas gracias y que así sea. Parentesco corporal y parentesco espiritual. Capítulo 13. No sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Tened cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres para que éstos las vean. De lo contrario, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no hagas sonar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que la limosna permanezca en secreto. Y tu Padre que ve lo que ocurre en secreto te recompensará. San Mateo 6, del 1 al 4. Parentesco corporal y parentesco espiritual. Los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su Hijo a fin de que ese espíritu progrese. Los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños, unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que se les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de la familia no son pues los de consanguinidad, sino los de simpatía y la comunión de pensamientos que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse según se ve todos los días. Este es un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de existencias. Hay por consiguiente dos clases de familias: las familias unidas por vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente.
Incluso desde la existencia presente, eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos: estos son mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del Espíritu. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de los hermanos de Jesús se halla claramente expresada en el relato de San Marcos, pues manifiesta que aquellos que tenían el propósito de atraparlo con el pretexto de que había perdido la razón, informando de la llegada de sus hermanos y conociendo los sentimientos que abrigaban para con él, era natural que Jesús dijera, refiriéndose a sus discípulos desde el punto de vista espiritual: estos son mis verdaderos hermanos. Como su madre estaba acompañándolos, él generaliza la enseñanza, lo que no implica de manera alguna que haya pretendido decir que su madre, según el cuerpo, nada significa para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta, entre otras circunstancias, demostró suficientemente lo contrario. Bueno, para ser precisos, Gise, para ser precisos, sí. Parece que se te pegaron los dedos, ¿verdad? Y leíste del capítulo 13, pero parentesco corporal y parentesco espiritual es del capítulo 14. Entonces parece que se te pegaron las hojas ahí y te fuiste para la cita del capítulo 13. Correcto. Exacto. Sí, tienes razón. Entonces tendríamos que hacer la cita. Pero sí lo habría ahí. Tendríamos que hacer la cita. En la 278. Exacto, entonces tendríamos que hacer la cita del capítulo 14, que es: vosotros sabéis los mandamientos: no cometeréis adulterio, no mataréis, no hurtaréis, no diréis falso testimonio, no haréis mal a ninguno, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Está en San Lucas, correcto, está en San Mateo y está en San Marcos. Y también correcto, otra que dice: honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que viváis largo tiempo sobre la tierra que el Señor vuestro Dios os dará, que está en Decálogos y en Éxodo. Bueno, entonces, ahora sí dinos qué entendiste. Bueno, este mensaje es muy claro. Dice que hay dos clases de vínculos: los vínculos corporales y los vínculos espirituales y el parentesco espiritual, que no necesariamente tenemos que tener un vínculo de sangre, un vínculo consanguíneo para tener una empatía, una afinidad con alguien. Muchas veces tenemos más empatía, más afinidad que con nuestra propia familia, que es nuestra sangre. Como dicen por ahí, sangre de nuestra sangre. Ya, pero nosotros sabemos, que conocemos esta doctrina y la practicamos, que eso se debe a los temas espirituales y a los temas de nuestro pasado, de las vidas anteriores, del proceso evolutivo en el que estamos en este momento. Porque uno no entiende, por ejemplo, que en ciertas familias donde los hermanos han sido criados de la misma manera, les han brindado las mismas cosas, han visto el mismo ejemplo de los padres y tengan caminos totalmente opuestos o totalmente diferentes. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, entonces aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó si como padres les dimos el mismo ejemplo, si como padres las criamos, les dimos las mismas cosas? Entonces ahí eso es lo que nos están explicando en este capítulo. Muy bien, y si hiciéramos como una especie de imitación a lo que dijo Jesús, nosotros que estamos reunidos aquí podríamos afirmar lo mismo, ¿verdad? Ustedes son mi padre, mi madre y mis hermanos, ¿sí? Es decir, los afectos por el lado del espíritu. No quiere decir de pronto que dentro de nuestra familia, dentro de nuestros familiares, no haya también seres afines. Pero no todos, posiblemente no todos van a ser afines. En cambio, se supone que los que estamos aquí reunidos es porque tenemos estas mismas
búsquedas, nadie nos está obligando, nadie nos está pagando, ¿verdad?, por estar aquí reunidos en este momento. Asimismo, los apóstoles de Jesús, pues, no estaban reunidos por ningún vínculo forzoso, sino era un vínculo afectivo, de gusto, se identificaban con su mensaje. Entonces, y como decías tú, nuestros lazos sanguíneos son por otro tipo de necesidades. Algunos también por las mismas, por afinidades, y algunos por débitos o créditos, ¿verdad? Personas a las que nosotros les tenemos que servir o personas que nos tienen que servir a nosotros, ¿sí? Por cosas del pasado. Están enlazados por cosas del pasado, ¿verdad? Nuestra familia la escogemos, pero en el plano espiritual, ¿sí? Desde allá, pues, identificamos esas necesidades de reunión, ¿sí?, de reencuentro de almas, y los amigos, pues, los escogemos aquí cuando ya estamos aquí encarnados, pero nada se da por casualidad, ¿verdad? Muchas veces esas reuniones también son por esas afinidades, esas necesidades de compartir, de convivir. Entonces, y la verdad que estamos llamados cada día a ensanchar más, que nuestros corazones se ensanchen más, que tengan cada día más esa capacidad de amar a otras personas que no son nada por el espíritu, que no son nada por el cuerpo, por el lazo consanguíneos, pero que seguramente sí pudieron ser o pueden ser o pueden llegar a ser por familiares por la parte espiritual. Entonces, así llegar al punto de un Jesús que amó a toda una humanidad y quiso dar su vida, que acabamos de celebrar, pues ese homenaje, esa fecha de la Semana Santa, que es donde se celebra, pues, la pasión de Jesús, pues dar la vida por muchos, dar ejemplo de vida a todos los seres humanos. Y bueno, todavía estamos nosotros en deuda de ejemplificar sus enseñanzas, de ejemplificar su vida, y estamos llamados nosotros a construir ese reino que quería Jesús, que Él colocó la primera semilla, y nosotros, todas las personas que hemos venido después, debemos ser continuadores, ¿sí? Es labor nuestra aportar para el crecimiento del reino de Jesús aquí en la tierra. ¿Alguien más quiere decir algo sobre parentesco corporal y parentesco espiritual? ¿A nadie? Bueno, entonces cerremos nuestra reunión. Yo inicio esta oración. Las personas que quieran, pues, continuar con mucho gusto.